con la unidad número 2. Vamos a hablar del apartado 2.2, que es diseño arquitectónico. Bueno, ¿qué es el diseño arquitectónico? Básicamente aquí vamos a hablar de arquitectura de software, que es una vista estructural de alto nivel, donde se define un estilo o estilos para una solución. Se concentra en requerimientos no funcionales y es esencial para el éxito o fracaso de un proyecto. Entonces, estamos hablando básicamente de cómo va a quedar estructurado el software, ¿sí? Y muy importante, los requerimientos no funcionales van a ser la pauta para crear nuestras arquitecturas. Los elementos del diseño arquitectónico vienen siendo a los planos de un edificio o construcción. ¿Sí? Ustedes conocen que todo edificio tiene que tener planos. Bueno, en este caso el software también se crean planos para hacer la construcción del sistema. ¿Sí? Y las formas y guías que se han ido desarrollando en la evolución del desarrollo del software nos van a decir la estructura, el funcionamiento y cómo van a interactuar las partes del software. Los elementos del diseño de la arquitectura nos van a dar una visión general de cómo va a quedar el software. El modelo arquitectónico se basa en tres fuentes. Uno es la visión estática, que nos va a describir qué componentes tiene la arquitectura. Es decir, aquí vamos a ver la infraestructura de nuestro software. El segundo es la visión funcional, que nos va a decir qué hace cada uno de los componentes que definimos en la visión estática. Y por último, la tercera es la visión dinámica, que nos va a describir cómo van a comportarse los componentes a lo largo del tiempo y cómo van a interactuar entre sí. Es decir, vamos a utilizar patrones arquitectónicos. Y aquí tenemos el ejemplo de una arquitectura que básicamente pues es un diagrama de componentes. Sí, más adelante vamos a ver cómo se llevan a cabo, cómo se realizan estos diagramas de componentes. Bosch nos sugiere algunos de los siguientes géneros arquitectónicos para sistemas basados en software, que es la inteligencia artificial, comerciales y no lucrativos, comunicaciones, entretenimiento y deportes, financieros, juegos, gobierno, médicos, militares, sistemas operativos, plataformas, científicos, herramientas, transporte, utilidades. Entonces, todos estos son géneros arquitectónicos. Ahora vamos a hablar de estilos arquitectónicos, ¿sí? No es lo mismo. Géneros arquitectónicos, estamos hablando de cómo se conjuntan las diferentes arquitecturas para el desarrollo de un software. Aquí vamos a hablar de estilos. Cada estilo arquitectónico nos va a describir una categoría del sistema que contiene un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes, restricciones que nos van a definir cómo se puede integrar los componentes que forman el sistema y modelos semánticos que nos van a permitir al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes constituyentes. Entonces, si se fijan, venimos hablando de arquitecturas, componentes, conectores, cómo se conectan esos componentes a través de esos conectores. La utilización de los estilos arquitectónicos, ¿para qué nos sirven? Bueno, pues nos van a servir para sintetizar estructuras de soluciones. Pocos estilos abstractos van a encapsular una enorme variedad de configuraciones concretas. Nos van a definir los patrones posibles de las aplicaciones.
Nos van a permitir evaluar arquitecturas alternativas con ventajas y desventajas conocidas ante diferentes conjuntos de requerimientos no funcionales. Y algunos de los estilos arquitectónicos que se conocen, es arquitectura centrada en los datos, arquitectura de flujo de datos, arquitecturas de llamar y regresar, que a su vez tienen subestilos, que es la arquitectura de programa principal o subprograma, la arquitectura de llamada de proceso remoto, y otro ejemplo son las arquitecturas orientadas a objetos y las arquitecturas en capas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un patrón arquitectónico. Un patrón, ya estamos hablando de estructuras que están predefinidas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un patrón arquitectónico diferente a un estilo. No es lo mismo un patrón y un estilo. ¿Sí? Los patrones arquitectónicos están dirigidos a un problema de aplicación específica dentro de un contexto dado y sujeto a limitaciones y restricciones. Nos va a proponer una solución arquitectónica que sirve como base para el diseño de la arquitectura. Es decir, ya existe, el patrón ya existe, por eso nos está proponiendo una solución de cómo va a quedar la arquitectura del software que se va a desarrollar. Entonces, ¿qué es un patrón arquitectónico? Bueno, pues es una colección de decisiones de diseño arquitectónicas que tiene un nombre específico y que son aplicables a problemas de diseño recurrentes. Por eso son patrones. Y son parametrizadas para tener en cuenta diferentes contextos de desarrollo de software en los cuales el problema aparece. Nos va a proveer un conjunto de decisiones específicas de diseño que han sido identificadas como efectivas para organizar ciertas clases de sistemas de software o más típicamente subsistemas específicos. Y estas decisiones de diseño pues pueden pensarse como que pueden ser configurables, ya que necesitan ser instanciadas con los componentes y conectores particulares a una aplicación. Entonces, básicamente vamos a utilizar un conjunto de decisiones que ya han sido definidas en base al software que nosotros vamos a desarrollar. Algunos ejemplos de patrones arquitectónicos es la arquitectura centrada en los datos, la arquitectura del flujo de datos, las arquitecturas de llamar y regresar, que a su vez tienen arquitecturas de programa principal o subprograma, arquitecturas de llamada de procedimiento remoto, arquitectura cliente-servidor, el modelo vista controlador. Ahora, vamos a empezar a hablar de diagramas, ¿sí? Si estamos hablando de un diseño arquitectural, tenemos que hacer diagramas. Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de contexto arquitectónico. ¿Qué es el diagrama de contexto arquitectónico? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver de qué está conformado, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo los sistemas que interactúan con el sistema que se va a construir están representados de la siguiente forma, ¿sí? Ahora, acuérdense que los sistemas son conjuntos de programas, es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, tenemos que desarrollar o representar cómo vamos a quedar nuestro sistema. Tenemos primero los sistemas superiores. Los sistemas superiores se encuentran, como su nombre lo dice, en la parte superior del sistema a desarrollar. ¿Sí? Los tenemos aquí, sistemas superiores. Y son aquellos que utilizan el sistema objetivo, el que se va a desarrollar, como parte de algún esquema de procesamiento de alto nivel. Luego tenemos los sistemas subordinados que se encuentran en la parte inferior, ¿sí? Y los que son usados por el sistema objetivo y proveen datos o procesamientos que son necesarios para completar las funciones del sistema objetivo. Entonces, estos sistemas van a depender de nuestro sistema que vamos a desarrollar. Por eso son subordinados.
Luego tenemos los sistemas que son entre iguales, que vienen quedando en la parte lateral del sistema a desarrollar, ¿sí? Y van a ser los que interactúan sobre una base de igualdad. Por ejemplo, la información que se produce en un sistema o consume por los iguales por el sistema objetivo, ¿sí? Entonces, por eso se llaman sistemas entre iguales. Aquí, por ejemplo, están diciendo que los actores van a generar o bien consumir información que se trabaje dentro del sistema y lo mismo los pares. Y los actores, pues son entidades perdón, que pueden ser personas o dispositivos que interactúan con el sistema objetivo mediante la producción o consumo de información que es necesaria para el procesamiento de los requerimientos. Aquí les damos un ejemplo de este tipo de diagrama, ¿sí? Este es un sistema que se utiliza para la gestión escolar, ¿sí? Entonces, el sistema de gestión está en la parte central. Tenemos los sistemas superordenados, que viene siendo el alumno, es para el cual va a servir este sistema. Sí, tenemos la secretaría o en este caso la administración de la escuela, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros lo conocemos, que es el que va a alimentar información, y tenemos a su vez el sistema que maneja a los profesores y el sistema que maneja el secretario, que generan ellos. Los profesores actas para, por ejemplo, las calificaciones o las actas estadísticas, ¿sí? Y el secretario, pues son los planes, calendarios, profesores clave, las actas estadísticas y expedientes, es lo que maneja el secretario. Entonces, esta es la manera de representar, pues, este tipo de diagrama. Ahora, vamos a hablar de el diagrama de componentes. Los diagramas de componentes, bueno, ¿qué es un componente? Primero que nada, un componente o los componentes se utilizan para la construcción de algún producto, que pueden ser módulos de un programa, una clase, orientada a objetos, obviamente, ¿sí? Las bases de datos. Y bueno, aquí tenemos que el diagrama de componentes nos va a representar cómo un sistema de software se divide en componentes y nos muestra las dependencias que existen entre los componentes. Los componentes físicos pueden ser archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables o bien paquetes, ¿verdad? Ya se los mencionaba ahorita. Y el uso principal, pues nos sirven para ver qué componentes pueden compartirse entre sistemas o entre diferentes partes de un sistema. Aquí tenemos un componente que es básicamente una pieza del software. Puede ser un archivo, un producto, un ejecutable, un script, una base de datos, una clase, ¿sí? Y básicamente se representa con un rectángulo, lo pueden ver, es un rectángulo con dos pequeños rectángulos en el lado y en el centro va el nombre del componente. ¿Cuáles son los estereotipos de los componentes según UML? Bueno, define 5 estereotipos que se van a aplicar a los componentes, que es el ejecutable, es decir, son componentes que se pueden ejecutar. El library son bibliotecas de objetos estática o dinámica. Perdón, el table, que son componentes que representan una tabla de base de datos. El file son componentes que representan un documento que contiene código fuente o datos. Y el document, que representa un documento. Esta es una manera de representar cómo se representa de manera expandida un componente, ¿sí? Cuando el componente es así. Luego tenemos las dependencias, que son para ilustrar las relaciones entre los componentes. Las dependencias pueden ser include, ¿sí? O pueden ser imports, lo cual le va a dar un significado a la relación.
¿sí? También podemos decir que las relaciones pueden ser la invocación a un procedimiento de algún módulo o hasta un protocolo de acceso a una base de datos. Tenemos dentro de las interfaces, ¿sí? La interfaz está asociada a un componente y se utiliza para representar la zona del módulo que es utilizada para la comunicación con otro componente. Entonces, normalmente se representa este tipo de gráfico, nos va a decir que hay una interfaz que está asociada a un componente, ¿sí? También otros módulos pueden conectarse a una interfaz. Esta se hace cuando un componente requiere o utiliza al otro componente mediante su interfaz, que son las operaciones externas que ofrece el componente, y es una línea que termina en un semicírculo, que es este que tenemos aquí. Tenemos también los paquetes, que es un espacio de nombre, así como un elemento que puede estar contenido en otros espacios de nombres de paquetes. ¿Sí? Aquí en el ejemplo lo vamos a ver cómo se representa. Este es un ejemplo de un diagrama de componentes donde se están utilizando paquetes para dar una visión de alto nivel del sistema. Entonces, pueden ver, es un diagrama de componentes de una clínica veterinaria. En la parte superior está el paquete, ¿sí? Con sus dos componentes, que es la interfaz de usuarios, la interfaz de administrador. Luego tenemos la lógica del negocio y por último tenemos dónde están las bases de datos y los servicios que ofrece, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo nada más. Enseguida tenemos los diagramas de despliegue. Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar el hardware y nos dice cómo va a quedar la implementación del sistema. ¿Sí? Utiliza nodos que son para representar una pieza del hardware, que puede ser la impresora, el escáner, la computadora o un teléfono. Y normalmente dentro del nodo le ponemos el nombre que representa ese nodo, ¿sí? Por ejemplo, escáner, por ejemplo, ¿sí? Y la comunicación entre asociaciones se va a hacer con una línea sólida. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos al web server que va a interactuar con el módulo cliente PC, ¿ok? Y va a utilizar el protocolo HTTP y a su vez cliente PC se va a comunicar con la impresora por medio de un USB. Entonces, si pueden ver, son componentes físicos, a eso se refiere. Y con esto damos por terminada esta presentación. Entonces, aquí vamos a generar diagramas de contexto arquitectónico, diagrama de componentes y diagramas de despliegue.